todo, de nuevo a la asociación por esta invitación a no a transferir conocimientos, sino es más generar una tertulia con ustedes, puesto que cuando con Alba Lucía hablábamos de esta charla, pues la idea no es tanto dar o unas fórmulas o unos datos, porque al contrario, y ahorita hablaba con un empresario, ustedes los empresarios son los que manejan bien los datos. Yo solamente voy a dar como unas guías o pistas, y si vienen las preguntas del millón, se las devuelvo al empresario que las maneje, porque ustedes son más prácticos que yo. Entonces, desde ese punto de vista, vieron que el letrerito le cambié el nombre. Sí, inicialmente, y como lo ven en el plegable de la propaganda para estos seminarios, la idea es hablar sobre las diferenciaciones entre raza, cruces o cruce absorbente. Pero, siguiente, yo prefiero hablar antes de la genética bueno, ¿y la genética para qué es? Y desde ese punto de vista tenemos que empezar a ubicarnos, es que esta genética bajo el marco de un sistema de producción tiene dos grandes factores que generan variación en el desempeño de esa genética. El primero es dónde están, que aquellos que han leído la teoría, por ahí vi algunos colegas ya profesionales que han sobrevivido a estas clases mías, y era lo que uno hablaba, el famoso ambiente en donde van a estar. Y ese ambiente se asocia precisamente a esa región o sitio o localización donde van a estar los animales. Y ahí es donde espero la interacción con todos los empresarios que vienen de Venezuela, que vienen, escuché de Costa Rica, creo que fue de Ecuador, pero sobre todo aquí en Colombia. Y más en Colombia, sabiendo usted de la biodiversidad que tenemos y especialmente en los sistemas de producción, que sí, habla uno trópico bajo colombiano, donde el búfalo ha tenido el mayor posicionamiento. Pero el trópico bajo colombiano tiene diferentes regiones, con unas características totalmente diferentes, que hacen que precisamente esa genética vaya a tener un desempeño diferencial dependiendo en dónde esté. Pero otro factor que también genera diferenciación en el desempeño de esa genética en cualquiera de los sistemas de producción es el manejo que se le da. Obvio, el principal factor que genera variación en el desempeño de esa genética pues es el manejo nutricional, el manejo alimenticio que se le dé. Pero el mismo manejo reproductivo, el manejo aún administrativo que se tenga dentro de la empresa ganadera, todo eso es lo que nos empieza a generar líos cuando vamos a identificar esa genética en los diferentes sistemas de producción. Siguiente, y para peor, y ya aquí se había discutido parte de ello, ¿y la genética para qué es? ¿Solo para carne? ¿Solo para leche? ¿Será un doble propósito? ¿Será triple propósito? Por ahí comentarios en la charla anterior de Renato hablaban era de eso. En algunos sistemas de producción se utiliza hasta de trabajo. Entonces mire cómo la película desde el punto de vista de decir, debo trabajar con una raza pura, o cruzarla, o absorberla, pues todo dependerá de, primero, en el marco del sistema de producción, cómo es el desempeño de esa genética. Y aquí por eso la importancia, y lo han estado ustedes repitiendo, la importancia de llevar registros para poder conocer de lo que nosotros podamos identificar en la genética, que escuché a varios que decían, bueno, cuando yo voy a seleccionar un reproductor, sí, uno se basa en los informes o en los catálogos que las diferentes asociaciones nos muestran. Sí, ahí aparece un dato, pero bueno, ¿y ese dato para qué me sirve? ¿Sí me servirá? Entonces, lo primero que debemos tener presente es, dependiendo el enfoque que tiene la genética, ¿dónde está esa genética? ¿Y cómo está esa genética? Ahí sí empezaremos a mirar, ¿es necesario trabajar o tomo la decisión de trabajar con una genética pura? ¿O un cruce? ¿O, entre comillas, absorber un tipo de genética, que es una de las labores que la asociación aquí en Colombia viene realizando? Si vamos entonces a tener en cuenta todo este marco referencial y lo importante, porque es que esto, ahora sí técnicamente hablando, las decisiones respecto a la genética que utilicemos depende de su desempeño, y su desempeño hay que cuantificarlo.
Y aquí con Renato y varios de ustedes le hicieron esa pregunta y hasta él mismo enfatizó, los registros que se lleven es esa herramienta o esa materia prima con base en la cual yo empiezo no solo a cuantificar, sino a detectar qué tipo de genética es la necesaria en los diferentes sistemas de producción. Porque sí, fácilmente, y a veces algunos caímos en los errores de seleccionar cierto tipo de genética o porque me gusta o porque dicen que esta es la mejor, pero a veces desentendiéndonos que esa genética la voy a utilizar en un entorno determinado. Y vuelvo y reitero, entorno depende de dónde va a estar el animal y cómo va a estar el animal, el manejo que se le dé. Entonces, desde ese punto de vista, por ahí empiezan, digamos, las inquietudes y que muchos de ustedes, los empresarios, yo ahorita también los escuché, estaban haciéndonos, bueno, ¿y cómo saber si eso realmente, ese tipo de genética me sirve o no? Y ahí empezamos a mirar, ahora sí, desde el punto de vista ya práctico, porque las decisiones se toman así, con base en la información que a mí me den. Si yo recibo X o Y catálogo, bueno, esta genética, ¿dónde se evaluó? ¿Cómo se evaluó? ¿Qué registros se utilizaron para, entre comillas, obtener ese resultado que después sí aparece en un catálogo o en un plegable o en algún informativo? Pero lo importante es que yo, si soy el usuario que requiere el tipo de la genética, pues lo primero que tengo que empezar a averiguar es cómo se obtuvo esa información, de dónde se obtuvo esa información, para, con base en eso, ahora sí, decidir, sigo trabajando con la pura, no sigo trabajando con la pura, necesito cruzamiento, ¿cuál cruzamiento? Ahora más adelante, cuando esté hablando de los cruzamientos, me les tiro la mañana porque les voy a dejar un enredo tal que ustedes dirán, hijo de madre, ¿y ahora con cuál me caso? Entonces, la idea es de que tengamos presente varios criterios en la toma de esas decisiones. Y al contrario, yo no soy el comprador de la genética, voy a ser el vendedor de la misma. Entonces, mi papel y mi responsabilidad desde el punto de vista de distribuir genética es dar todos los lineamientos y mostrar, como dice el dicho, con todo el respaldo de cifras, porque es que esto se maneja con cifras, de cifras, mire, este animal en estos entornos, con estos manejos, nos permiten obtener estos resultados que se muestran acá. Para que después a mí no me aleguen o no me demanden, este sí me vendió, se vende este torito o embriones de esta hembra o este reproductor. Y en mi empresa ganadera no dio los resultados esperados. Es que depende. Si yo le estoy vendiendo a usted un producto y el entorno en donde va a estar esa genética es diferente al que yo evalué, al que le estoy mostrando los resultados, pues obvio que usted no va a recibir o va a encontrar o va a obtener ese mismo desempeño. Entonces es cuando yo les digo, eso es como tener el efecto de la vivienda, estar en el lugar equivocado. Sí, yo tengo una genética, puede que sea muy buena, pero si el entorno en donde se va a desempeñar la genética no fue la adecuada, no concuerda con toda esa normativa o reglamentación o metodología que me mostraron, esto se obtuvo de este sitio, con este manejo, con estas condiciones, pues entonces ahí es cuando empezamos a tener los líos. Si ya medio empezamos a tener claridad en poder determinar cuál es el tipo de genética a sabiendas de dónde es que va a estar esa genética y o cómo va a estar esa genética, pues ahí sí es donde podemos empezar a hablar, ¿será que la raza pura, utilizarla en mi empresa ganadera, sí responde a ese objetivo o norte que quiero dentro de la empresa? Pero, insisto, sí, pueda que la raza pura, con base en lo que estoy trabajando, en donde estoy trabajando, es la que me da la respuesta. ¿Listo? Hágale sin vergüenza. Usted no necesita hacer ni cruzamientos ni nada. Siga o cásese con esa genética que llama a uno la puro. Técnicamente, o parte de la formación que nosotros tenemos, porque esto hay que cuantificarlo. Ahí viene la parte fea, que pues sí, a muchos no les gusta.
pero ¿qué es el respaldo o justificación técnica que uno tiene para decir cuándo utilizar este tipo de genética como pura o hay necesidad de cruzarla? Es cuando bajo los análisis de toda esa información. Y ahí por eso la labor importante, y la asociación ahorita lo estaba mencionando, el tener los registros y la validez de los registros, porque es que eso no es simplemente llene una base de datos por llenarla, sino que hay que tener no solamente una cantidad, sino calidad de los registros para que cuando se identifique o se detecte esa genética, el futuro usuario de esa genética tenga ese respaldo de que esta es la buena. Y desde ese punto de vista, nosotros en la parte cuantitativa generamos un parámetro que se llama la heredabilidad. Seguramente ustedes, empresarios, lo habrán escuchado. ¿Qué tan heredable es esa característica? ¿Sí? Entonces aquí, y anteriormente, se estuvieron aquí, tú les diste unos valores de heredabilidad. Que heredabilidad baja, media, alta. ¿Eso a mí qué me va a indicar? Esos parámetros, lo que me van a justificar o no el uso de una genética pura. Y cuando habla uno de heredabilidades medias a altas, es cuando está diciendo, el desempeño de esa genética bajo ese entorno tiene un alto efecto. Entonces, juegue usted o utilice la genética pura. Pero, creo que Renato comentaste unas heredabilidades medias a bajas. ¿Eso qué nos va a decir a nosotros? Si es que yo, como profesional, y les voy a asesorar a ustedes en la empresa de qué genética utilizar, o ustedes ya los empresarios, porque veo que muchos ya manejan toda esta temática. Heredabilidad baja quiere decir la genética, así como la tengo, su efecto en el desempeño y lo importante, en ese producto final que vamos a llamar cantidad o calidad de la carne o de la leche que genere con estos sistemas bufalinos, pues es baja, el efecto es bajo. Entonces, como dice la canción de salsa, decisiones. Mirando otra vez la película, genética dependiendo del entorno. ¿Cómo mejoro eso? Si me quedo con esa genética, pues debo mejorar el entorno. Le hace manejarle las condiciones ambientales, manejarle el manejo, especialmente el manejo nutricional, el manejo alimenticio, o si las restricciones o los últimos, digamos, nortes que nos han dado con respecto a trabajar especialmente con rumiantes, ustedes saben, desde hace ya como unos 10, 15 años que nos tienen satanizados, que porque los que trabajamos con rumiantes somos de los mayores contaminantes, mayores generadores de gases de efecto invernadero. Entonces, a lo que se ha hecho y en estos últimos 10 años es trate de manejar ese entorno lo más natural posible. Léase, mire cuál es la genética adecuada o adaptada a ese entorno. ¿Por qué? Y esto también está bien documentadito desde el punto de vista técnico. Estos animales que están bajo lo que se llaman sistemas naturales o sistemas o que generan productos orgánicos sí, se genera un gas, pero con menores emisiones que lo hacen otros, entre comillas, sistemas que llaman sistemas súper desarrollados o sistemas intensificados, que obvio, para obtener una máxima producción o productividad dentro del sistema, claro, yo trato para que la genética dé su máxima expresión, pues obvio, dele el entorno, le hace dónde están y cómo están, ideal para que la genética se espese. Pero ¿a costa de qué? Y ya lo vieron, y eso es una tendencia que ya hace 10 años viene, como dice el dicho, machacando, y por eso, desde el punto de vista de las tendencias que se buscan ahora es, no, si usted ya tiene clarito el entorno en donde va a estar, trate de buscar para generar, entre comillas, ambientalmente hablando, menos contaminación, pues ¿cuál es el animal que va a ser más eficiente en eso? Y aquí, aunque ustedes empresarios, porque el mercado se mueve así, mira, es uno de esos productos finales, yo lo llamo producto final, que es o la cantidad o la calidad de leche que se genere, de leche y carne, perdón, que se genere con estos sistemas bufalinos, pero hay otros criterios de eficiencia, ¿cierto? Conversión, que se manejan dentro de estos sistemas de producción para, entre comillas,
tratar de detectar, bueno, cuál es la genética más adecuada, más eficiente dentro de esos sistemas. Y otra vez entonces volvemos al comienzo, y eso cómo lo cuantifico. Vuelve y juega. Bajo esos tipos de manejos, conocimiento de lo que se tiene la genética en los diferentes sistemas de producción. Otra vez que apenas es reiterativo, es para que no se nos olvide. ¿En dónde están? ¿Y cómo están? Vuelvo, insisto, y uno cuando cuantifica, si ese parámetro genético que se llama heredabilidad mediano o alto valor, pues uno dice, la genética pura es con la que debo trabajar. ¿Listos? Ahora sí, ¿qué valores de genéticas puras? Pues no le quiero quitar temática para los que ahora en la tarde, cuando vayamos a ver las características en cada una de las razas, otra vez les siguen disparando, porque ahorita estaban haciéndole algunas preguntas a Renato, y que cuánta leche me da, o que cuánto es la ganancia de peso del becerro. Ahora por la tarde, para no quitarle la temática a los colegas, a eso le hacen las preguntas del millón. Yo aquí simplemente les voy a dar las directrices de lo que deberían estar preguntando. En primera instancia, si yo voy a ser receptor o usuario de una genética. Y si la genética es pura o es cruzada, ¿por qué me fui por genética pura? ¿Por qué tengo que utilizar animal cruzado? Recapitulando, alto o mediano efecto de la genética, le hace heredabilidad alta o mediana, pues justifica trabajar con la genética pura. Usted no necesita cambiarla. Pero como les dije, si ese parámetro genético nos indica el efecto de la genética en el desempeño productivo, reproductivo, hasta de funcionalidad, porque ahorita hubo comentarios respecto a la funcionalidad de los animales en los diferentes sistemas productivos, pues si es baja lo que nos está diciendo esa genética, para ese entorno no está dando los resultados esperados. Pues entonces ahí está la herramienta que se llama, pues crúzala. Pero previo a decir, bueno, vamos a utilizar cruzamientos, es saber y por qué vamos a utilizar cruzamientos. La idea es, otra vez, qué pena ser reiterativos, esto se hace con registros. La toma de decisiones es con base en registros que nos digan si se requiere la pura o si se requiere la cruzada. Empezamos. Bueno, si me fui por la pura, bueno, de nuevo, no le voy a quitar la temática para los colegas que después vienen, que nos van a hablar específicamente de la mediterránea, de la murra. Otros ejemplos, aquí Renato los estuvo mencionando, pero insisto, hay que dejar tema para las otras charlas porque si yo hablo toda la carreta, ¿qué hacen ustedes? ¿Cierto? Entonces, eso en particular, de nuevo, ya ustedes como empresarios o algunos, escuché que ya manejan esos datos, ellos son los que van a justificar. Mire, mi empresa ganadera la tengo en la vereda Velande del municipio de Saboyá. Y estas son las condiciones y este es el manejo. Y ahí funciona mejor esta genética. Pero si mi empresa ganadera la tengo por allá, en la zona del sur del Cesar, abajo de Aguachica, 2 horas abajo de Aguachica. Condiciones totalmente diferentes. Entonces, para ese entorno, le hace, ¿dónde están y cómo van a estar? Pues seguramente esta genética pura no me sirve, sino es la otra, o la otra, o la otra. ¿Listos? Ahora sí, vamos a la parte complicadita, que es, bueno, la raza pura no me está funcionando. ¿Qué cruzamiento debo hacer? Y desde el punto de vista técnico, seguramente ustedes habrán escuchado, no, pues la que me dé la mayor heterosis. Entendiéndose la heterosis como la superioridad que presenta ese o esos animales cruzados con respecto a las razas que la originaron. ¿Y cómo lo sé? Qué pena cuantificando. Léase, tome datos. Esa es la parte fea del negocio. Pero aquí, qué pena, no sé quién fue el que lo dijo. Es que esto se maneja como empresa. Y yo por eso me dirijo a ustedes como empresarios ganaderos. Y en una empresa, allá, el presidente de los jueces fue el que lo dijo. Y si yo tenía esta camisa y yo le tengo que tener toda la trazabilidad para saber qué tan bueno, regular o mal estoy produciendo estas camisas. Y obvio, si tendrán posiblemente venta. En este negocio es lo mismo.
Esto no es simplemente de tener unos animales, sí, que es que porque las condiciones de el sitio o la geografía no permiten tener bovinos ahí, porque esa ha sido una de las principales utilidades y las ventajas competitivas que ha tenido el bufalino con respecto al bovino, que se han venido utilizando pues en zonas en donde el bovino, pues se sabe, no va a dar el resultado esperado. Entonces, pues sí, llegamos y lo utilizamos ahí, pero otra vez, y les empezamos a utilizar, pero qué tan bueno, regular o malo ha sido ese uso, esa genética ahí, hay que echarle numeritos. Y no es simplemente que cuánto me botó en el balde, sino saber, ¿será eso solo por genética? Porque otra vez, y varios le estaban haciendo la pregunta a Renato, ¿y qué genética voy a utilizar? Creo que fuiste tú el que le preguntó, o tú. Si yo tengo aquí el catálogo de un toro que me llega de X o Y asociación, pueda que no sea de Colombia, de Venezuela o de Costa Rica, el que sea, ¿eso me sirve para mi empresa? Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es todos esos referenciales. Primero, el que te va a vender la genética te tiene que explicar, es que este catálogo viene de... Sí, el producto final son las PTA, bueno, en americano, en inglés, las PTA, Predicted Transmission Ability, o habilidades predichas de transmisión, que es simplemente un efecto de la genética que se cuantifica. Pero hay que saber, eso, ¿de dónde se obtuvo? ¿Cómo se obtuvo? Y a partir de ahí empieza el análisis. Yo, que soy el que voy a comprar la genética, oiga, ¿realmente eso sí me va a servir para mi empresa o no? Y me disculpan, bueno, ya los cebuinos que son con los que más he trabajado, ya me saben este discurso, me disculpan que, no, yo le puedo mostrar la fotico de un toro muy bonito y tal, y que esa es la genética buena para su empresa. Eso, qué pena, no, eso no se maneja con fotos. Esto es con desempeño, que hay que cuantificar, registros. Y a partir de ahí, toma de decisiones. Con base en eso, entonces, hay dos utilidades o aplicaciones que se ha hecho esto de los cruzamientos. Y creo que ahorita uno de ellos estuvo nombrando. Creo que Renato lo mencionó, el cruce terminal. ¿Cierto? Y de una vez mostremos el otro, lo que llaman los cruces terminales. Estas son las dos herramientas que un mejoramiento utiliza para mejorar la expresión de la característica, bla, 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 combinando genéticas, combinando genes. En la primera, cruce terminal, una de las justificaciones viene dada precisamente por su parámetro genético que se basa en la cuantificación del desempeño o superioridad que presenta el cruzado con respecto a las razas que lo originaron, que ya les dije, se llama heterosis. En la medida en que me dé una heterosis, le hace una superioridad, pues listo, yo me quedo con ese cruce. Pero es que el problema del cruce es que eso no se transmite, digamos, ese animal cruzado, su genética, ahí volvemos otra vez al término ahorita de pureza, ¿cierto? Eso no se transmite de generación en generación. El lío de un animal cruzado es que precisamente como tiene una combinación de genes, entonces esa combinación de genes, dependiendo en qué apareamientos subsecuentes yo lo utilice, me puedo fijar algunos genes o definitivamente lo que llaman el famoso cruce inter se, o sea, cruce, perdón el término agropecuario, dos cruzados. Entonces, un F1 o un media sangre con el media sangre, hay una segregación de la genética. Y aquellos colegas, y lo digo porque al menos con bovinos, cuando estuvimos haciendo algunas visitas, eso ocurría. Doctor, mire, es que aquí yo compré estos machos y estas hembras brangus y los apareé. Y fuimos a la empresa del hombre y en 3 lotes diferentes estaban los aceboizados, o sea, por segregación. Ustedes recuerden, un brangus es un 5/8 angus, 3/8 brahman, ¿cierto? Pero el que llaman el cruce entre brangus con brangus, pues obvio, hay una probabilidad de que le salgan cebuinos. Entonces eran los blanquitos, estaban en la parte baja de la empresa ganadera, de la hacienda.
La mayoría, porque, de nuevo, estos son puros cálculos, esos matemáticas básicas, la mayor población, pues sí, dio el Brangus. Pero había un lote de puro, Angus puro. O sea, con pelo así, el que conoce el Angus puro, el normal, el que viene allá de la zona de Aberdeen, Angus, zona norte de Escocia, pues así, con un pelo largo. Eso fue una finca allí cercana a Pereira. Y doctor, ¿y aquí qué pasó? ¿Me emitieron gol o qué? No, el no conocer la genética hace que a usted precisamente se le empiecen a presentar lo que llama uno la segregación de los genotipos. Puesto que usted si empieza a trabajar con un animal cruzado, eso es lo que le puede ocurrir. Entonces, ahí viene una de las justificaciones del terminal, creo que Renato también lo mencionó, es que esos animales dentro del sistema productivo no se van a utilizar como reproductores. ¿Quién o qué empresa ganadera o bufalera va a trabajar con ese tipo de cruce? Pues aquella que lleve todos sus animales a fase terminal, ¿cierto? Que espero que a la hora del almuerzo nos van a dar pruebita ahí de lomito de búfalo o algo así. No es por hacer propaganda, pero espero, ¿cierto? Que nos den en el almuerzo un lomito, algo así de búfalo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque va a terminar. Pero la otra, desde el punto de vista de negocio, de empresa, yo genero una genética cruzada, pero para mejorarle la genética en otro sistema de producción. Doy el ejemplo porque en la zona de Bogotá, seguramente algunos de ustedes lo conocen, que para todo lo que es Piedemonte Llanero y la zona aquí de Magdalena Medio, mucha de la genética que se llevó fue la que generó, bueno, comercialmente lo llamaban Girolando, pero eso no es Girolando, ahorita vamos a ver esa diferencia, pero que aquí cruzaban, ¿sí? Un toro Gir en hembra Holstein, pero sobre todo las hembras, las novillas, esas no se quedan en la empresa ganadero, esas se vende como genética a otras empresas. Entonces, el concepto de terminal quiere decir esos animales cruzados no quedan como reproductores dentro de mi empresa. Fase terminal, almuerzo. O genética mejorante para otros sistemas. ¿Listos? Ahí viene el primer punto. El segundo, de nuevo, porque muchos en la planeación de su empresa ganadera, obvio, requieren dejar animales de reemplazo. O uno programa. Voy a ver si dependiendo cómo maneje la genética, yo pueda dejar el reemplazo de mi vacada. Macho no sirve eso, tener un termo lleno de semen y frescos. Pero la maquinita productiva y reproductiva en cualquier empresa es la hembra. Entonces, dentro de la misma planeación de la empresa, se planean las hembras de reemplazo. ¿Genero mi hembra de reemplazo? Entonces ahí es cuando algunos ven el cruce y, mire doctor, pero mire esa hembrita media sangre, lo bonita que se ve, ¿por qué no la dejamos? ¿Cierto? Entonces algunos con esos animales cruzados, entre comillas, utilizan sus hembras de reemplazo, pero ahí entonces volvemos al primer criterio. Si usted quiere mantener al máximo la heterosis, ese animal F1 tiene que aparearse con otra genética diferente. Porque si usted perdón el término, la devuelve a alguna de las razas que generó el cruce, entonces usted va a perder heterosis. Si usted quiere mantener al máximo la heterosis, entonces a ese animal F1 inclúyale una nueva genética. En esa segunda generación de cruzamiento, entonces, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a tener 3 genéticas. Las 2 primeras, un cuarto, y la última genética que se involucró, un medio, o 50%. Entonces, ya vamos en 3 genéticas. Y seguimos el mismo análisis. Pero es que siempre hay que planear el autorreemplazo. Entonces, y vuelve y juega. Pero mire lo bonita que están esas novillitas cruzadas. Bueno, déjelas. Pero para mantener al máximo la heterosis, no puede planear apareamientos con las 3 razas anteriores, necesita una nueva. Y así seguimos el círculo. Y ese círculo que generó, al menos en los sistemas bovinos, no sé si ustedes en los bufalinos también lo utilizan, y sobre todo el que venga de la costa norte o en los llanos, el famoso 7 colores.
porque fue tal mercocha de genéticas que eso a la final, y ustedes mismos los empresarios lo llaman así, el 7 colores. Y es eso, combinación de genéticas. Que sí, utilicé animales cruzados, pero, y ahí viene el significado determinal. Quiere decir, genética que se utilizó en un cruce, no la vuelvo a utilizar. Tiene que incluir nueva raza, y eso a la final en 4, 5, 6 generaciones, pues usted está con 6, 7 genéticas. Y pues a algunos ganaderos no les gusta eso. ¿Por qué? Otra vez volvimos a las características de tipo, bueno, que más adelante insisto, esas son las otras 2 reuniones que ahora por la tarde vamos a tener, pero si a mí no me gusta esa película, entonces me voy a la segunda opción, que es lo que llaman cruces secuenciales. Y desde el punto de vista, digamos, de planeación en la empresa y utilizar esa genética cruzada que puedo estar generando, lo que hace uno con cruzamientos secuenciales y evitando ese famoso 7 colores es, pues, centrarse en 2 o 3 genéticas. Al comienzo yo les dije, y eso está bien escriturado en cualquier sistema de producción, el F1 le hace el cruce de 2 genéticas, da máxima heterosis. Punto. El lío es que, ¿cómo lo mantenemos? Ahí es donde tenemos los líos. Pero si yo hago uso de esos animales, puedo empezar lo que se llama una secuencia de cruces. Cruces secuenciales, que me van a permitir, sí, utilizar esa genética cruzada, ¿cierto? Pero buscando un animal, pues sí, sabemos que se van a combinar genéticas, pero no tener 7 colores, sino buscar 2 o a lo máximo combinar 3 genéticas, pero que nos permitan dar un animal desde el punto de vista genético más balanceadito y no tener esos famosos 7 colores. Pero como en esta vida todo lo pagamos. Cruce secuencial reduce la heterosis, reduce esa superioridad que presentan los cruzados con respecto a ese F1 o media sangre, que es el que da la máxima heterosis. Con base en eso, algunos libros hablan, entre comillas, como un capítulo adicional, y que pues la asociación lo viene implementando, que es el animal puro por cruzamiento. Palabra técnica es cruce absorbente, pero que en las asociaciones, aquí bueno, no, por favor en la asociación no, porque a Asoseguro lo llaman así, el animal puro por cruzamiento. Aquí no sé si en la asociación también lo llaman generar animales puro por cruzamiento. Pero van a ver que este cruce absorbente es simplemente una variación de un cruce. Obvio, algunas literaturas lo muestran como un capítulo aparte, pero van a ver ahorita en unas grafiquitas bastante sencillas que es simplemente una derivación del cruce absorbente. Y el último tema, que era lo que, bueno, no vamos a entrar en la discusión, pero que existe, y es la famosa formación de nuevas razas. Así como ahorita pues está dando la discusión, que se admita o no se admita, bueno, de nuevo, eso no es tema dentro de esto, pero sí existen, entre comillas, formas a través de esos subcruzamientos secuenciales, direccionar los cruzamientos para llegar a lo que se llaman las famosas razas sintéticas o razas compuestas, así los llaman. Y pues por dar un ejemplo, que al menos en la parte de bovinos ustedes saben, eso sí está bien fundamentado, pero a lo que tú decías, es que estos con datos, estos con registros, y hay que hacer seguimiento para saber qué tan bueno, regular o malo da esa genética. Ya ustedes escucharán, Cimbra, Brangus, Girolando, Gusolando. En porcinos hay algo similar. En cada una de las especies se han utilizado esas herramientas de cruzamiento para las formaciones de la nueva raza. Siguiente. Entonces, como les comenté, volvemos pues al norte, si es que me tocó meterme por cruzamientos. En los cruzamientos, siguiente, como les dije, el que da la máxima heterosis, el mayor valor de superioridad, es el cruce de 2 razas. ¿Listos? Pero ya les expliqué, no, pero es que, sobre todo por las hembras, esas hembras F1 que fenotípicamente hablando hasta muestran esa superioridad. Entonces, al empresario a veces le atrae, ay, ¿por qué no lo dejamos?
Está bien, déjela, pero se requiere un cruce de más de 2 razas, porque ese animal cruzado, desde el concepto de terminal, las razas que la originaron no se pueden volver a utilizar. Ahí es donde está el término. Siguiente. Entonces, el cruce alterno, por favor. Ya lo había mencionado. Vuelvo, se me olvidó un nombre técnico que seguramente si ustedes conocen o han trabajado en la empresa porcícola, allá lo manejan. Aquí me corrigen de nuevo, no me las sé todas, por eso de entrada dije, aquí no me las sé todas, pero en la parte bufalina, no sé si ustedes manejan lo que se llama en porcinos línea paterna terminal. Línea materna terminal. ¿Eso qué quiere decir? Que esa genética específicamente, línea paterna, solo los machos se utilizan para cruzamiento. Y el resultado de ese cruzamiento, cruce terminal. Y aquellos que conozcan o vayan o tengan contacto con los empresarios porcícolas van a escuchar que eso es de común manejo dentro de las genéticas. Eso ya está bien documentadito. En bovinos no lo tenemos tanto. De nuevo, en bufalinos, por eso les dije al comienzo, ustedes son más prácticos, tienen más experiencia que yo de campo, no sé si han utilizado esta terminología. Pero en esos cruces alternos de 2 razas, ese es el concepto que se maneja. ¿Listo? Siguiente. Ya es aquí una simple grafiquita para mostrar lo que es un cruce alterno. Qué pena, cruce alterno. Cruce alterno, devuélvete, qué pena, es que me confundí por el nombre. Cruce alterno es un cruce secuencial. Les había dicho que cuando tengo el cruce de 2, el F1 es el que da la máxima heterosis. Pero insisto, no, sobre todo las hembritas, dejémoslas y las vamos a utilizar, pero no quiero diversificar la genética, me quedo en 2. Ahora sí, por favor, mostramos el esquema de lo que es un cruce alterno. Entonces, en esa primera generación de cruzamiento, usted tiene el famoso media sangre o animal F1. Por composición genética, 50% A, 50% B. Para la siguiente, entonces empiezo a alternar las genéticas. Miren que acá, esto que simbolizo yo con una letra A, la genética A es la misma de arriba. Ojo, la genética, no el mismo reproductor, no el mismo macho, no el misma hembra, porque eso le genera a ustedes endogamia. Ya saben los líos de endogamia. Pero aquí lo que se busca es genética A para darnos, pues sí, un C2. Ese C2 o segunda generación de cruzamiento, ya ustedes lo ven, 3/4 de A o 75 de A, 75% de la genética de ese cruce es A y 1/4 de la de B. Y termino, se habla de cruce alterno, empecé con B, seguí con A y termino con B en C3. Y la combinación de C3 también es A y B nomás. Cambia la proporción. Vuelvo, insisto, en C2 íbamos 3/4 A, 1/4 B. Ya en este C3, el famoso 5/8 A, 3/8 B. Pero siempre queda A con B, A con B, A con B. La teoría, o sobre todo los colegas brasileños que sí son más juiciosos en esos trabajos, ellos sí llevan 6, 7, 8 generaciones. Ustedes van a ver que después de la 8ª generación se llega más o menos a una proporción 2/3 de la última raza pura utilizada y 1/3 de la siguiente. Pero, si ven, me quedé solo en 2 genéticas, AB, AB, AB. ¿Cuál es el lío con este cruce alterno? Pues es el que genera la mayor pérdida de heterosis. Para obviar ese problemita, entonces dicen, bueno, utilicemos cruce rotacional. Cruce rotacional quiere decir es más de 2 genéticas o 2 razas. Entonces, empezamos otra vez con los simbolismos. Empiezo con 2 genéticas A y B. Primer cruce, ya lo saben, el famoso media sangre o 50%. Y a ese cruce le empiezo a utilizar la tercera genética. Y ahí entonces me da un segundo cruzamiento. Espera. En el segundo cruzamiento, pues obvio, ya tengo combinaciones de las 3 genéticas. Pero de nuevo, yo no me quiero expandir en muchas genéticas. Me centro entre esas 3. Entonces empiezo la rotación.
Ahora sí, primero con A, luego con B y termino la rotación con C. De nuevo, las proporciones van cambiando, pero después de segunda generación en adelante, solamente voy a tener 3 genéticas, A, B, C. Diferente proporción, pero A, B, C. Ahora bien, ¿cómo empiezo yo aquí las secuencias? Depende de los registros. En cada uno de estos cruzamientos uno evalúa para saber cuál es el que va dando los mejores resultados. Aquí que manera gráfica y demostrativa, pues yo empecé con A, continué con B y luego con C. Pero si los datos me dicen, no, tiene que empezar es con B, porque me da la máxima heterosis, o de pronto es con C. Esa es la parte fea, que de nuevo, como decimos los técnicos aquí, para ustedes los empresarios es transparente, porque esto es lo que lo hacemos los de los centros de investigación, o es nuestro deber. Y sobre todo, ahí es cuando yo le tiro el golpe a las asociaciones. Ustedes le tienen que exigir a esos centros de investigación que ese es el trabajo que me tienen que hacer, para que cuando yo les vaya a dar las recomendaciones a mis socios, o en general a cualquiera que quiera comprar esa genética, yo ya tengo estos resultados. Y con cifras les muestre si es bueno, regular o malo hacer este tipo de cruzamiento. Siguiente. Esta es una forma diferente de hacer un rotacional. Renato, ahorita me corriges, o si de pronto, si tú tienes información respecto a embufalinos, porque no encontré, pero por ejemplo aquí, la tilapia comercial que manejamos proviene de lo que se llama un tetrahíbrido. ¿Cómo se obtiene un tetrahíbrido? Siguiente. Se empieza con 4 genéticas, simultáneamente. Aquí miren, esto es, en el mismo momento se empiezan los cruzamientos. Lo ideal, y si a esta hora del partido tienen claro, ojo que la genética depende del entorno. ¿Sí ven que aquí yo nunca he hablado de entorno? Pero se asume que en todo esto depende es en dónde estaban los animales y cómo estaban los animales. Pero por el momento, si yo esto lo empecé así, un grupo me genera el primer cruce, el segundo grupo el segundo, y en solo 2 generaciones ya tengo lo que se llama el famoso tetrahíbrido. ¿Cuál es la ventaja de ese tipo de cruzamiento? Que el C3 tiene la misma proporción de todas las genéticas. 25% de cada una, o un cuarto. Esa es la gran ventaja. El pequeño lío es que yo tengo que iniciarla. Si en mi empresa yo no hago eso, debo tener una empresa entonces que sí la haga. Ahí es donde, insisto, se le tira la pelota a los de las asociaciones para que le hagan el llamado de atención para los centros de investigación que debemos estar haciendo esto. Siguiente, y ahora sí, lo que ustedes como la asociación han venido haciendo, en el que a través de una modificación de un cruce secuencial, le hace de un cruce alterno, por favor, siguiente, porque se empieza con genética A, con una genética B, se tiene el primer cruce, pero quiero absorber A. Del absorber A, dale. Depende de la asociación. En algunas asociaciones, en 4ª generación, para las hembras, se declara hembra pura por cruzamiento. Si quiere generar el macho, siguiente, hasta 5ª generación. ¿Por qué se llama puro por cruzamiento? Porque no es por genealogía o por registros, sino que precisamente empezando con, entre comillas, un cruzamiento, yo genero un animal puro por cruzamiento que seguramente no estaba en mi entorno. Esta es la principal utilidad, al menos que yo le veo cuando hacemos estos cruzamientos absorbentes. Y esto no me lo inventé yo. Así fue como se generó Angus americano, Cimental americano, todas las líneas Holstein americano, con genéticas, entre comillas, traídas de otros sitios, buscándole la famosa adaptabilidad al entorno, pero que a su vez permite aumentar población, que no se tiene de animales puros. Siguiente. Esto ya lo había comentado, la famosa formación de las razas puras o sintéticas. De nuevo, para no entrar después en el debate, simplemente mostrarlo. Así lo han decidido
Ya cada cual pues tendrá sus justificaciones, pero, por ejemplo, este es el esquema para generar lo que se llama el famoso Brangus. 5 octavos Angus, 3 octavos Brahman. Cámbiale el nombre al chino. No es Ambrus, no es Brangus, sino Simbra, Charbrey, Girolando, Usolando, y aquí podemos seguir con ejemplos. Siguiente. Siguiente. Y aquí viene la parte fea, sobre todo para ustedes, ya para terminar, que me quedan 3 minutos. Es que cuando cuantificamos toda esta recocha, resulta que sí, de nuevo, ustedes los productores me piden es la primera parte, lo que se llama es la habilidad de esa genética para un cruzamiento. Y eso es lo que yo le tengo que proporcionar. Pero, dependiendo de esto que se llama la habilidad combinatoria específica, léase, esta genética A, al cruzarla con la B, da los mismos resultados de esta genética A que al cruzarla con un C. Si eso se da, yo puedo vender eso arriba, como se llama habilidad combinatoria general. Léase, no importa con quién lo cruce, da lo mismo. Siguiente. Gráficamente, como para despertarlos. Genética que la cruzo allá con 1. Nosotros en la parte cuantitativa lo llamamos habilidad combinatoria 1. Comercialmente se llama un cruce. Pero ese cruce será el mismo que el segundo, tercero. Comercialmente, este animal te lo venden como bueno para cruzamiento. ¿Pero cuál cruzamiento? ¿El primero, el segundo, el tercero? A menos que yo haya hecho todas las 3 fases, como decimos en estadística, haga la prueba estadística que determine no hay diferencias significativas en los cruzamientos. Siguiente. Yo no puedo vender esa genética como habilidad combinatoria general. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa con quién la vaya a cruzar, tiene buen resultado. Hágale, sin vergüenza. Pero sí, esos cruces particulares, HC1, HC2, habilidad combinatoria, son diferentes. Y hablo desde el punto de vista ya numérico. Porque a nivel de producción, eso es lo que usted me va a pedir. ¿Me va a dar el mismo resultado? No. Entonces aquí es cuando empiezan unos líos. Que desafortunadamente, ni aún con las genéticas que han trabajado más esto, todavía se tiene clarito. Y ahora sí, para despedirme, el mensaje es que esto de la raza ideal, o si raza pura, o un cruce, eso depende, por favor, dónde va a estar esa genética y cómo la vamos a tener. Porque ese es el mejor direccionamiento, ya sea que yo voy a comprar esa genética o ya sea que yo soy el que la voy a vender. De ambos lados tiene que venir el mensaje. Qué pena el minuto que me pasé. Muchas gracias.